Bueno, pues ante todo, mi más cordial bienvenida como presidente de la Fundación, a todos los presentes, y vamos a abordar este problema de la vertebración fiscal de España. Pues muchas gracias. Hace mucho tiempo José María me planteó si se podía participar en una jornada haciendo previamente un documento o dos y pensamos incluso sobre vertebración fiscal de España. Yo le dije que era posible o que se podía trabajar en hacer un documento conjunto que sirviera para la discusión, y así se lo propuse a Jordi Sevilla, que aceptó, y hemos trabajado en este documento que hoy tenéis. Decía antes, he llegado tarde, pero decía a los periodistas que estaba muy contento porque hoy he leído una entrevista con Velarde y la última pregunta le decían: ¿y qué está leyendo usted? Y decía: pues un libro sobre cajas de ahorros que ha escrito Jordi Sevilla, Luis de Guindos y Vicente Martínez Pujalte. Y luego decía una novela. Estoy tan orgulloso de que sea él que lo haya leído. El que lo haya. Pero eso pone de manifiesto que se puede buscar puntos de encuentro, se pueden buscar puntos de encuentro en temas importantes, independientemente de que luego cada uno tenga su sensibilidad propia. Y sobre el tema que hoy tratamos, se pueden llegar a puntos de encuentro. Hace un tiempo, que por lo que me atreví a proponerle a Jordi el hacer un documento conjunto, escribimos un artículo conjunto en El Mundo sobre financiación autonómica antes de que se empezara a hablar del nuevo modelo de financiación autonómica. Y se puede trabajar en puntos comunes. No pretende este documento ser una respuesta al modelo de financiación actual ni a ningún otro modelo de financiación, ni convertirse en una proposición no de ley en el Parlamento, ni discutirla con la rabiosa actualidad política, sino una reflexión sobre cómo se puede vertebrar España, cómo se puede construir España también desde la perspectiva iba a decir fiscal, y este documento es más desde la perspectiva de los ingresos, porque desde la perspectiva de los gastos ya hay una autonomía casi total en España. Por eso el documento, después de una breve introducción, lo que hace es un recordatorio de lo que ha sido el desarrollo del Estado autonómico desde el punto de vista de la financiación autonómica, fundamentalmente. Aquí, partiendo de un Estado centralizado, se llega a unas comunidades autónomas que tienen completa autonomía en el gasto público y se les va dotando paulatinamente de ingresos para poder hacer frente a las competencias que iban asumiendo. Don Francisco. Hace un tiempo le preguntaba a un subdirector del departamento donde don Francisco Fernández Marugán, que era en Hacienda, del que es inspector de aquí, Paco, le decía: bueno, ¿y esto de los modelos de financiación cómo se hace? Y me decía el hombre, quizá desde una perspectiva muy simple, decía: primero me dicen los números que tiene que salir y luego busco la fórmula. No es exactamente así, pero sí es verdad que todo parte de un sistema que, cuando a las comunidades autónomas se les daba una competencia, se calculaba el coste efectivo de la competencia, que era el coste para prestar el servicio más las inversiones previstas de ese servicio, y eso se iba acumulando. Y todos los sistemas de financiación han respetado un criterio, y es que nadie pierde del montante que recibía. Y
todos los sistemas han aportado ingresos adicionales que son los que se han ido distribuyendo entre las comunidades autónomas. Eso es importante. Segunda cuestión sobre el desarrollo del Estado de Autonomía que quiero decir. Siempre se habla de la población. Tuve la oportunidad de hacer con un catedrático de econometría la tesis doctoral sobre el sistema de financiación autonómica y hicimos un modelo para ver cómo esto de la población, qué importancia tenía en el sistema de financiación autonómica o qué porcentaje de financiación se explicaba por la población. Y si tú metes todos los componentes, el 98% de la financiación se explica por población. Y luego ya está insularidad, distribución, unidades administrativas, territorio, etcétera. Pero si metes todo el dinero y haces un modelito, te sale que el 98% se explica por población. Ahora, lo que sí es evidente es que las comunidades autónomas han ido planteando cada vez más la necesidad de mayor financiación. Y eso ha llevado a ir arrancando del Estado cada vez más dinero. Y mientras las comunidades autónomas han tenido capacidad en mi opinión, capacidad de financiar los servicios que prestaban, cada vez la administración central o el Estado se ha ido vaciando y se ha quedado más con, entre comillas, la deuda. Los principios del sistema de financiación siempre han sido los mismos, en el papel lo ponemos, ¿no? Pues, los principios de autonomía, suficiencia, coordinación, etcétera, que de todos son conocidos. Creo que se ha trabajado enormemente en que las comunidades autónomas tengan cada vez más suficiencia para la prestación de los servicios que tienen encomendados. Se ha avanzado en que las comunidades autónomas tengan más autonomía en el gasto. Luego diré en la capacidad de los ingresos. Se ha avanzado en que las comunidades autónomas cada vez tengan menos financiación condicionada. Y las comunidades autónomas hoy gozan de una absoluta libertad para distribuir los gastos en sus parlamentos como quieran. Sin embargo, en materia de ingresos, lo que se partía es de transferencias del Estado a las comunidades autónomas y lo que se les ha ido es dando porcentajes en los impuestos. Y solo en alguno tienen capacidad normativa. Solo en una parte del IRPF y solo en una parte del IRPF, en impuestos que ya tenían transferidos como sucesiones, donaciones, que por otra parte en muchas comunidades autónomas los han suprimido, los han llevado a cero, sobre todo para los dos primeros, para las transferencias entre padres e hijos, y luego tienen participaciones en IVA y en impuestos especiales donde no tienen ninguna capacidad normativa y nunca la van a tener. Nunca la van a tener. Se ha probado a lo largo de este tiempo en que las comunidades autónomas tengan, y esto el otro día Jordi me lo decía, tengan capacidad de recargos. Y se ha visto de imposible implantación, y si nos lo preguntan a uno de los patronos de esta fundación, al señor Leguina, que tuvo que cargar con un coste político enorme por un recargo el IRPF. No hay, y dejo eso ahí, en mi opinión, no hay la misma autonomía, la misma capacidad de las comunidades autónomas en ingresos que en gastos. ¿Se puede predicar ahora mismo la igualdad de los servicios a todos los ciudadanos? ¿Se puede decir de verdad, lo que decimos en la política muchas veces, que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios, vivan donde vivan, cuando son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad de diseñar los gastos, de con los gastos hacer política económica, hacer política social?
en mi opinión, eso hoy sería difícilmente mantenible, en mi opinión. ¿Se les puede decir a las comunidades autónomas que tengan capacidad financiera suficiente para prestar un estándar de servicio? Se podría decir, pero ¿qué pasaría si una comunidad autónoma los distribuyera de otra manera? ¿Qué pasaría, entre comillas, si una comunidad autónoma en la distribución de los gastos decidiera hacer 28 hospitales y luego no tuviera médicos para los hospitales y no pudiera prestar los servicios? Y otra que decidiera otra política de concentración hospitalaria los pudiera prestar. ¿Se puede predicar la igualdad? Pues es una pregunta que también dejo para el coloquio. Y por último, en el documento también hemos querido avanzar. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en aquel artículo del Mundo defendíamos una cosa, y es la eliminación de la prohibición de la doble imposición. Es decir, oiga, mire usted, vamos a establecer espacios fiscales distintos, que unas comunidades tengan unos impuestos y que otras comunidades autónomas tengan otros, que las comunidades autónomas, y garantizar, eso sí, un estándar de calidad de servicio, y que las comunidades autónomas, con los ingresos que pueden obtener, los puedan prestar. ¿Eso se podría hacer hoy en día? Yo creo que sí. Lo que es evidente es que el nuevo sistema de financiación autonómica no cambia las pautas de los anteriores, por mucho que nos peleen los políticos, ¿no? Lo que hace es dar más porcentaje o menos porcentaje, o adecuar los porcentajes a algún estatuto de autonomía o no, pero no cambia lo que ha sido el modelo de financiación hasta ahora. No cambia la estructura, no cambia, en mi opinión, lo único que hace es dar más dinero a las comunidades autónomas y, por otra parte, complicar un poco más el sistema, hablando de población ponderada, que algún día sabremos lo que es, o la creación de nuevos fondos. Esto se planteará en el futuro. Yo creo que esto se va a plantear. Aquí, al final, la vertebración de España tiene que ser una vertebración fiscal también, y avanzar hacia un federalismo fiscal mayor a mí me parecería razonable, y aquí en el documento, de alguna manera, no sé Jordi lo que piensara, de alguna manera se plasma, llamémosle como le llamemos, y con eso es lo que queríamos exponer, y podemos hablar a partir de ahora. Bien, muchas gracias a Vicente Martínez Pujalte. Y bueno, simplemente una precisión, Joaquín Leguina, que por cierto está ahora lanzando su última novela, es miembro de esta fundación, pero no es patrono. Vale. Es patrono de esta fundación desde sus comienzos, Javier Paniagua, que fue 12 años diputado de PSOE y Buenavincia, por Valencia. Muy bien. Y ahora pues... Y ahora pues bueno, pues su colaboración, pues se va a valorar a provisoria. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor estar aquí compartiendo una reflexión que yo creo que forma parte de uno de los núcleos esenciales de la reflexión respecto a España. Porque creo que la parte fiscal de la vertebración de España es una de las claves de bóveda importantes para resolver un problema, yo lo tengo dicho en muchas ocasiones, y es que tenemos un Estado a medio hacer. Es decir, la Constitución abre las puertas a organizar el Estado en 17 comunidades autónomas más el Gobierno central. Hemos avanzado una parte muy importante de esa estructura del Estado, pero nos hemos quedado a mitad camino. Y yo creo que en algún momento habrá que tomar la decisión de, dado que no hay marcha atrás, tendremos que seguir caminando hacia adelante, para que al menos lo que existe funcione mejor de lo que funciona en este momento, y eso significa poner en marcha mecanismos que en otros países llaman federales, de articulación del poder político en España de acuerdo con la Constitución, ¿no? Y esto significa un doble pacto. Yo lo he dicho muchas veces. Por una parte, que el Gobierno central tiene que reconocer que las comunidades autónomas son Estado, según la Constitución,
y las comunidades autónomas tienen que reconocer que en un Estado federal, el Estado federal central también existe y también tiene competencias y también tiene que tener su estatuto de autonomía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la financiación es una pieza clave de todo este proceso, porque es donde de una manera más evidente se ha evidenciado la parte de camino a medio hacer, porque se ha avanzado mucho más en la gestión autonómica del gasto público, con un nivel de autonomía muy importante. Yo creo que esto conviene no minusvalorarlo. En España no se ha procedido a una descentralización administrativa. Si sumamos el conjunto de disposiciones normativas con carácter de ley que a cabo de un año surgen de los gobiernos autonómicos y de los parlamentos autonómicos, supera en mucho a la del gobierno, a la del Parlamento de la Nación, lo cual, además de decirnos, en fin, la fatal atracción por la legislativitis que tenemos en España, demuestra que se ejerce esa autonomía política con mayor o menor sentido, eso ya que cada uno lo discuta, pero que se ejerce. Pero es verdad que hasta que no alcancemos un Estado en el cual cada palo aguante su vela y cada comunidad autónoma, cuando necesite obtener más financiación para aquellas políticas que libremente ha decidido poner en marcha, en lugar de pedirlo al gobierno central, lo pueda y lo deba, por tanto, pedir a sus ciudadanos, y hasta que no alcancemos un Estado en el cual el gobierno central de la Administración General del Estado no tenga clara también su autonomía, reconocida su autonomía para ejercer sus funciones constitucionales, entre las cuales una de las más importantes es garantizar igualdad, que no tiene por qué ser exactamente la misma en todos los niveles, pero sí igualdad de condiciones o de acceso a los servicios públicos, que es una decisión y una competencia exclusiva del gobierno central. Esto yo quiero dejarlo muy claro, y por tanto lo decide el gobierno central y lo aprueba el Parlamento de la Nación. No es una transferencia entre comunidades autónomas, es del sistema financiero del Estado central en todo el territorio. Una parte de eso lo destina a redistribuirlo y, por tanto, forma parte de sus competencias exclusivas. Hasta que no reconozcamos eso y eso no sea objeto de debate, y que el objeto de debate sea otro, si el porcentaje es más o es menos, si la capacidad normativa es más o es menos, pero no se discuta cada vez lo esencial, o no se discuta cada vez la esencia, pues no habremos asentado uno de los pilares del modelo de Estado que nos dotamos en la Constitución, y que yo, desde luego, creo que hay que seguir defendiendo, ¿no? En la elaboración del documento me decía Vicente que él era un poco más jacobino que yo. Y yo no le contesté en aquel momento, porque bastante prisa teníamos con llegar a tiempo, por culpa mía, que he sido el que ha introducido el retraso. Eso de tener hijos siempre marca más diferencias en cuanto a la disponibilidad de tu tiempo de ocio. Pero lo que le tenía que haber dicho es que yo soy poco jacobino porque soy funcionario de la Administración General del Estado y he sido ministro 3 años. Y por tanto, esa idea romántica que a veces se tiene de que el gobierno central y la administración central es magnífica, perfecta y en todo caso mucho mejor que las comunidades autónomas, pues no la tengo. Y yo creo que en muchas cosas pues las comunidades autónomas son infinitamente mejores que el gobierno central y que la administración central, y que por tanto pues no es tanto un problema de superioridades, sino simplemente que cada uno haga lo suyo, lo que tiene que hacer, y respete las competencias y la autonomía del otro para hacer lo que tiene que hacer, y eso sí, desarrollemos y pongamos en marcha lo que tenemos que hacer entre todos. Es decir, si estamos desarrollando y poniendo en marcha un sistema fiscal que cada vez más lo razonable es que tenga un tronco común del que puedan beber, es decir, financiarse todas las administraciones públicas, y en torno a ese tronco común respetar los espacios de autonomía fiscal propia, tanto en términos de capacidad normativa como en términos de figuras adicionales, vía recargos o vía tributos propios, pero con un tronco común, lo razonable es que la inspección, la recaudación, la gestión de ese tronco común esté consorciada. Es lo eficazmente razonable y es lo que deberíamos de plantear, sin que nadie interprete
que con esto ni se rompe España, ni se subordina a ninguna comunidad, a ningún otro interés, porque es una consorciación en la cual simplemente cada uno pone encima lo que tiene, sus competencias, y sus funcionarios, y se trata de hacerlo bien. Esa idea de una vez más o menos hemos dejado claro qué es lo tuyo y qué es lo mío, entre el gobierno, la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, ahora que ya más o menos lo tenemos claro, pongámonos a trabajar en lo que es de todos, en lo que tenemos en común, en lo que tenemos que trabajar conjuntamente, porque abordamos asuntos en los que ninguno por sí solo es capaz de llevarlo adelante. La gripe A podría ser un ejemplo neutro desde el punto de vista político, pero la crisis económica podría ser otro ejemplo no neutro. Yo no entiendo por qué se ha tardado año y medio, vamos, sí que lo entiendo, pero no lo quiero entender desde el punto de vista del debate que quiero traer aquí, como se ha tardado año y medio en convocar una conferencia de presidentes para hacer frente a una crisis económica que afectaba a todo el mundo, que todas las comunidades como el gobierno central tenía instrumentos o partes o piezas de instrumento para hacer frente, y que lo que teníamos es que haberlo puesto en común para, en fin, haber sumado esfuerzos. Esa dinámica que algunos llaman federal, y yo, como he sido miembro de una cosa que se llamaba Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y de una cosa que se llama Comité Federal, me siento muy cómodo con el concepto federal, o sea que no lo digo con ningún sentido peyorativo en absoluto, hasta que no demos ese paso que tiene que ver con la conferencia de presidentes, que tiene que ver con la regulación de las conferencias sectoriales, que tiene que ver con el desarrollo de los consorcios, que tiene que ver con la reforma al Senado, que tiene que ver con organizar administrativa y políticamente la España autonómica a la realidad constitucional y a la realidad de lo que tenemos ya, si es que ya está ahí y no se va a ir, ni sería bueno que se fuera, en mi opinión. Pues hasta que no demos ese salto andaremos mal, andaremos funcionando de manera imperfecta. Y una pieza clave es el modelo de financiación. Yo comparto, y así está en el documento, que el actual modelo es un paso adelante más en una línea que se inició en los años 90. En el fondo tiene una parte de incremento de corresponsabilidad fiscal, de incremento del espacio fiscal propio, y una parte de bueno, lo que no te doy por una mano te lo doy por otra, porque no nos engañemos, aquí hay impuestos en los que efectivamente hay participación de las comunidades autónomas, en el sentido de que participan en impuestos en los que simplemente pues se les da dinero, solo que en función de la evolución de los impuestos generales del Estado, que es como se les ha dado hasta ahora, pues en función de cómo vaya la recaudación del IVA en tu territorio. Es decir, es cambiar el punto de referencia en torno al cual das la financiación, pero eso no les da mayor participación ni en la gestión, ni en el seguimiento, ni en la capacidad de recaudación de ese tipo de impuestos, ¿no? Y por tanto, tampoco creamos que todos los porcentajes de participación que figuran en el modelo son iguales, porque en unos es de verdad participación, en el caso del IRPF, por ejemplo, en otros, como es en el caso del IVA, es simplemente un punto de referencia en torno al cual sigue habiendo transferencias del Estado a la comunidad autónoma. Se ha variado que el punto de referencia, en lugar de ser una evolución de un indicador, es otra evolución de otro indicador, que se supone que beneficia más a las comunidades autónomas, pero en fin, esto también está por ver. Bueno, yo creo que este debate, en fin, como digo, tiene mucho que ver con todo el tema económico, pero tiene mucho que ver con todo el tema político. Es decir, yo en eso, como Paco, como Vicente, como otros muchos, pues soy de los clásicos de que el Parlamento nace para controlar el presupuesto y los dineros, y que, en fin, aquella vieja frase de la independencia americana, ¿no?, de que no pagamos impuestos si no tenemos representación, es decir, que hay mucha vinculación entre la vertiente económica en sentido estricto y la vertiente política. Por eso he querido desde el principio insertar la reflexión sobre la vertebración fiscal de España con una reflexión un poco más global de la vertebración de España, incluso de la cual la fiscal sería una parte.